Vic, a quien le damos la bienvenida al espacio. Gracias por atendernos, Robert. Y quisiéramos en principio su análisis y sus comentarios en relación con esta afirmación que ha hecho el día de hoy el vicepresidente de los Estados Unidos tras conversar con el presidente de Honduras. Bueno, primero que todo, Jessica, muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, realmente no hay pruebas fehacientes que indiquen, por lo menos hasta ahora, que el gobierno venezolano esté involucrado en promover movimientos de izquierda que a la postre incitan al movimiento de inmigrantes hacia la frontera de Estados Unidos con México. Yo creo que lo que sí se podría decir es que la crisis que vive Honduras es lo que ha ocasionado precisamente este éxodo de hondureños aunado a otros centroamericanos en dirección hacia la frontera que comparten ambos países, tanto México como Estados Unidos. Creo que lo que se ha hecho hasta el momento, por lo menos lo que ha hecho la administración de Donald Trump, es perpetuar estas falacias realmente, porque así es como se ha considerado. No solamente los expertos, sino también algunos periodistas han dicho que lo que ha hecho la administración es simplemente eso, cundir falsedades simplemente para ganar favores políticos, porque como ustedes saben, el próximo mes, ya prácticamente en 2 semanas, se va a llevar a cabo las elecciones de término medio aquí en Estados Unidos y mucho de esto pues está en juego. Me refiero a que hay curules en el Capitolio en Estados Unidos que están, digamos, que puede llegar a ser tanto demócrata o republicano. Y obviamente lo que está tratando de hacer Donald Trump es de avivar precisamente o de caldear los ánimos dentro del electorado estadounidense y señalar a los inmigrantes hondureños y centroamericanos como una amenaza a este país y que hay que votar por los republicanos, quienes están más afín en controlar este tipo de migraciones indocumentadas. ¿Respondería entonces al gobierno de Honduras presentar estas pruebas ante estas afirmaciones que ha hecho el día de hoy el vicepresidente de los Estados Unidos? Pero entre tanto, mientras se generan estas declaraciones, esta caravana continúa avanzando, ya se encuentra en México, un país que ha dicho que va a respetar la dignidad de los migrantes, ha informado incluso acerca de la solicitud por parte de más de 600 personas de refugio en esta nación y pues de alguna manera México se encuentra en una situación difícil frente a los Estados Unidos porque siguen llegando personas a su territorio y siguen avanzando en dirección hacia la frontera norte y aún no hay una medida concreta que permita atender la necesidad y la demanda de estas personas. En cuanto a México, ¿qué medidas podríamos esperar? Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto mencionó el día de ayer que era importante para los integrantes de esta caravana mantenerse dentro de un orden. Lo que está tratando de hacer la administración en México, la administración de Peña Nieto, es de abrir solicitudes de refugio para estas personas que están transitando en México, como usted bien lo menciona. Él había dicho que de no ser así, de no mantenerse un orden en particular, de no someterse al orden o al Estado de Derecho mexicano, pues no van a lograr ningún objetivo, ni llegar a la frontera, ni cruzar a Estados Unidos, ni permanecer en México. Pero obviamente estamos hablando de que esta es una situación que ya raya, si no es que ya se considera un asunto humanitario, y obviamente pues no es posible dentro de las leyes internacionales prohibirle el movimiento de personas que están buscando precisamente eso, un refugio, están buscando asilo en otro país porque la situación en sus países es insostenible. Veamos, por ejemplo, el caso de los rohingyas en Myanmar, por ejemplo. Ese es un claro ejemplo, es decir, personas que en su país, en Myanmar, no pueden vivir porque el gobierno, porque los militares los están asesinando, pues tienen que irse a Bangladesh a buscar refugio y pues simplemente el hecho de sobrevivir, que es el derecho de toda persona. Lo mismo en el caso de Siria, un conflicto interno de más de 7 años, pues ha obligado a muchos sirios a encontrar refugio en Europa. Otro ejemplo clarísimo.
Y bueno, en Venezuela, ¿qué más ejemplo que Venezuela? El hecho de que estas personas no logren encontrar un trabajo, de que la situación se ha vuelto tan insostenible que han tenido que cruzar Colombia a pie para llegar a Ecuador y a Perú y a otros países en Sudamérica. Y en este caso no es la excepción. Son personas que están tratando de buscar un mejor futuro para su familia, para que sus hijos no tengan que ser reclutados de forma forzosa en las maras o las pandillas centroamericanas, más particularmente en El Salvador, que también ha visto un registro de personas que han salido de ese país producto de ese problema. O sea que es imposible pedirle a otros países controlar ese éxodo, por más de que el presidente Trump lo pida. No está dentro de la ley internacional, dentro del derecho internacional, a llevar a cabo ese cometido. El presidente Trump también ha hecho algunas advertencias. Una de estas es retirar la ayuda que otorga el gobierno de los Estados Unidos a Honduras, a Guatemala y a El Salvador, pero también ha dicho que la frontera de su país podría ser cerrada, que podría desplegar allí efectivos militares para impedir que este grupo de personas ingrese a territorio norteamericano. ¿Cómo ve esta posibilidad que se registre este escenario si este grupo de personas que en este momento atraviesa México logra llegar hasta la frontera con los Estados Unidos? Bueno, ese ha sido un tema de discusión, por supuesto, y yo creo que esto va a generar un efecto contraproducente, porque el dinero que ha sido destinado a Centroamérica, pues obviamente creo que es de todos saber, de todos el conocimiento, de que los países centroamericanos deben también aportar a mejorar las condiciones. Yo creo que eso es responsabilidad de todos los países. Sin embargo, obviamente, el problema del narcotráfico se ha vuelto tan grande que para esos países es difícil controlar la violencia. Y también, bueno, en el caso de la pobreza y el caso de la corrupción que ha sido tan rampante en Guatemala y en Honduras, precisamente al grado que las Naciones Unidas tuvieron que intervenir, o que han tenido que intervenir en ese caso. Obviamente que al retirársele esta ayuda que va destinada precisamente al equipamiento militar en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, pues va a generar lo que tanto teme Estados Unidos, que es simplemente el movimiento delincuencial hacia la frontera, de que el tránsito de drogas pues sigue incrementándose, mientras que Estados Unidos no adopte una medida que ayude a suavizar un poco el consumo de marihuana, por ejemplo, o cuando no se trate el tema de las drogas como un asunto de orden de sanitario, es decir, que el consumo de las drogas y de los opioides sea considerado un problema de orden de salud médico, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues eso es lo que ocasiona. El mismo presidente Jimmy Morales en Guatemala había dicho que durante su administración ha logrado capturar cerca de 100 integrantes de ISIS, y esto se ha logrado con la ayuda internacional. Entonces, imagínese usted, si Estados Unidos retira esta ayuda, ¿cómo van a quedar esos países? ¿Cómo van a poder hacer su función, que es lo que precisamente Estados Unidos le ha encomendado? Obviamente, no todo, este no es el mal, digamos, la cura para todos los males en Centroamérica, pero podría ahondar aún más este problema, y el éxodo de centroamericanos pues se exacerbaría aún más. Para un eventual cierre de la frontera de los Estados Unidos, como ha advertido el presidente Trump, ¿qué consecuencias tendrá, sobre todo para México y para las demandas de estos ciudadanos que han venido argumentando desde que partieron de Honduras, que quisieran mayor seguridad y mejores condiciones que les permitan salir de la pobreza? ¿Qué alternativas reales habría de atender estas demandas, considerando la situación de Centroamérica, considerando los recursos
con los que se encuentran y que la propuesta que ha hecho, por ejemplo, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien va a asumir a finales de este año la presidencia, es lograr desarrollar económicamente, de alguna manera, estas naciones para que las personas no se vean obligadas a migrar, pero esto sería a mediano o largo plazo. En este momento, ¿cuáles serían las consecuencias de un cierre de la frontera de los Estados Unidos? Bueno, no tengo la información suficiente, pero creo que sí se ha hablado de que esto no podrá ser. Es decir, de cualquier forma, la frontera en Estados Unidos está bien vigilada realmente, no solamente por presencia humana, por presencia física. También hay que mencionar que Estados Unidos cuenta con un equipo de drones, con un equipo satelital que vigila la frontera las 24 horas del día. Sin embargo, siempre se encuentra la manera de que esas personas crucen la frontera. Y además hay que decirlo también, gran parte de la inmigración indocumentada en Estados Unidos ni siquiera cruza la frontera, se hace por otros medios, por vía aérea, por ejemplo, que eso es algo que la administración o pasadas administraciones no han querido reconocer, que esa es una forma también de inmigración no documentada, es decir, personas que vienen como turistas y se quedan aquí en Estados Unidos tratando de legalizar su situación. Obviamente, pues las políticas de Donald Trump son políticas bastante estrictas que realmente no llegan a ninguna conclusión. Bueno, la construcción del muro, que es otro de los temas que ha sido de discusión y que también ha demostrado que no aporta ninguna solución a este problema. Y obviamente, pues el presidente Donald Trump insiste, por ejemplo, en la deportación de personas que tenían el TPS, lo que se conoce como TPS aquí en Estados Unidos, que es el Servicio de Protección Temporal para centroamericanos, precisamente salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. Así que ese es otro problema que no se ha discutido. Si estas personas a las cuales ese TPS, esa protección que le está ofreciendo el gobierno, vence el próximo mes de enero en el 2019, esas personas se van a ver obligadas a volver a sus países y cuando vean que no tienen la oportunidad, no tienen oportunidades económicas, van a volver a Estados Unidos. Entonces yo creo que las medidas que ha tomado, o por lo menos que ha propuesto el presidente Trump con el muro, con la revocación del tema del TPS para los centroamericanos, incluso también para los haitianos, pues obviamente esto no va a ayudar. Por más que impida o por más que trate de impedir este éxodo, pues esto es imposible. Estamos hablando que son muchas personas y que siempre van a encontrar el método para entrar a Estados Unidos, mientras que no haya dentro de Estados Unidos una forma, perdón, de ayudar a legalizar a las personas que viven aquí en Estados Unidos. Es un tema que no tiene una solución fácil, pero como usted lo acaba de mencionar, pues lo que está tratando de hacer México y Estados Unidos es de implementar medidas que realmente le permitan a esas personas tener una vida digna en sus países. Robert, le agradecemos el análisis y los comentarios que ha compartido con nosotros en Latinoamérica en Vivo a propósito de esta